Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Mantener los ojos en Jesús. Juan capítulo 21, versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A continuación, vamos a leer en el Evangelio de Juan el capítulo 21, versículos del 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos los siguientes interrogantes. ¿Qué pregunta llevó a Pedro por un camino equivocado? ¿Cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? En Juan capítulo 21, versículos 20 del 20 al 22, Pedro, al ver a Juan siguiéndolos, le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? Esta pregunta llevó a Pedro por un camino equivocado, ya que al enfocarse en lo que sucedería con Juan, se desvió de lo que Jesús había dicho específicamente para él. Pedro, en lugar de centrarse en su propio llamado y misión, se distrajo comparándose con el destino de otro discípulo. ¿Cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? Jesús corrigió a Pedro con una respuesta clara y directa: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Con estas palabras, Jesús le recordó a Pedro que su llamado personal era seguirlo, sin mirar hacia los lados, solo los ojos en Jesús. Jesús le mostró que cada discípulo tiene un camino único y que lo importante es enfocarse en la obediencia personal y en seguir a Cristo, en lugar de comparar su camino con el de los demás. Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que este discípulo iba a morir. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Jesús redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo. La lección espiritual que Jesús impartió a Pedro e imparte a todos nosotros es que el seguir a Cristo no debe depender de lo que otros hagan o dejen de hacer, sino más bien de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Lo fundamental es que cada uno de nosotros nos enfoquemos en seguir a Jesús, hacer su voluntad y cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Continuaremos nuestro estudio leyendo el siguiente texto. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se malinterpretó la declaración de Jesús? ¿Cómo corrigió el apóstol Juan ese malentendido? En este pasaje del Evangelio de Juan, se nos presenta una malinterpretación de las palabras de Jesús,
seguida de una corrección por parte del apóstol Juan. Respondamos la primera pregunta. ¿Cómo se malinterpretó la declaración de Jesús? La declaración de Jesús a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme, fue malinterpretada por algunos de los discípulos. Pensaron que Jesús había dicho que Juan no moriría antes de su regreso. La frase «hasta que yo venga» fue entendida erróneamente como una promesa de que Juan viviría hasta la segunda venida de Cristo, lo que generó un malentendido sobre el destino de Juan. Respondamos la segunda pregunta. ¿Cómo corrigió el apóstol Juan ese malentendido? A medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía convertirse en una crisis. Juan corrige esta idea equivocada, indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría. Es decir, Juan mismo corrige este malentendido, aclarando que Jesús no dijo que Juan no moriría. Juan escribe: Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Con esta aclaración, Juan explica que la declaración de Jesús se refería a un caso hipotético y no a una predicción literal sobre su vida o muerte. De esta manera, el apóstol subraya que cada discípulo tiene su propio camino y que la preocupación por el destino de los demás no debe desviar la atención del propósito personal de seguir a Cristo. El malentendido se basó en una interpretación literal incorrecta de las palabras de Jesús. Juan, al corregirlo, señala que las palabras de Jesús no debían tomarse como una promesa sobre su vida, sino como una invitación a centrarse en el seguimiento personal de Cristo. Esta sección nos deja la siguiente lección espiritual. No debemos compararnos con el camino de otros en nuestra vida espiritual. Jesús, al corregir a Pedro, le dijo: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme». Esta enseñanza resalta la importancia de centrarnos en nuestro propio llamado y misión, sin distraernos con el camino de otros. En la vida cristiana, es fácil caer en la tentación de comparar nuestras experiencias, bendiciones o destinos con los de otros. Sin embargo, cada creyente tiene un camino único trazado por Dios. En lugar de enfocarnos en lo que los demás hacen o en lo que Dios tiene para ellos, debemos centrarnos en seguir a Jesús con obediencia, sin desviar nuestra atención hacia las circunstancias de los demás. La verdadera satisfacción y crecimiento espiritual vienen de cumplir con el propósito personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.